Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí estamos, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional con un programa que promete ser muy cabrón. Y es que la gente de Animal Político, el dueño de Animal Político, ya respondió a lo que nosotros le presentamos de información aquí en Sin Censura sobre los supuestos nexos del dueño con priistas importantes de Hidalgo, como Miguel Ángel Osorio Chong y David Penchina. Vamos, como amerita el caso, a leer la respuesta del dueño de Animal Político. Vamos a leer también la respuesta del grupo editorial de Animal Político. Y hoy nos ha confirmado en aproximadamente media hora Daniel de Iturbide, la mujer que se quedó con el puesto de Carlos Loret de Mola en Televisa. Dice que está siendo atacada por este medio por el caso de Frida Sofía a 2 años de los terremotos en los que surgió aquello de una niña que nunca existió, y ella fue la reportera, y nosotros tenemos que hablar sin pelos en la lengua, sin censura, pero a todos la invitación para que haya réplica y para que haya debate sin censura. Aquí no nos escondemos y aquí lo que menos tenemos es miedo. Vamos a desmenuzar la mañanera, que fue bastante interesante. Hay bastante carnita que analizar. Por ejemplo, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Claudio X González y mexicanos por la corrupción. No es por la corrupción. Mexicanos a favor de la... No, tampoco es a favor de la corrupción. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es posible que hayan dicho ellos porque la corrupción no era delito grave en los pasados gobiernos? También vamos a hablar de lo que me escribió en redes sociales Eduardo Ruiz Gili, uno de las vacas sagradas del periodismo mexicano, que por cierto, no debemos olvidar, se retrataba muy sonriente con Enrique Peña Nieto en las reuniones que había en Los Pinos. ¿Qué interés tiene Eduardo Ruiz Gili para comunicarse vía redes sociales con nosotros y llamarme? No sé si lo hizo para tratar de ofenderme al llamarme youtubero. Pues con mucho orgullo, periodista youtubero, y que no es chayotero, y vamos a decirlo claramente, ni mamador de la publicidad oficial. Hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura ante esta situación. Y también el 61% de los mexicanos piensa que la administración de López Obrador sí está combatiendo de forma efectiva la corrupción. Esto según los resultados que presentó Transparencia Internacional en el Barómetro Global de la Corrupción 2019. ¿Cómo le quedará el ojo a un Vicente Fox que dice que hay que darle en la madre a la Cuarta Transformación? Y vamos a hablar extensamente del madrazo que le metió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudio X González, uno de los empresarios que le está apostando a ir contra este gobierno. Y hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. No hay que olvidar que engañaron los tecnócratas y los que se dedicaban al tráfico de influencias, sus voceros, sus expertos, engañaron diciendo que la reforma energética era la panacea, que si se aprobaba íbamos a estar mucho mejor, produciendo más petróleo, y resultó que nos dejaron en caída libre, en picada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de Pemex que parece que va sacando la cabeza del agua. El anuncio fue a propósito de que Pemex negoció con éxito la operación de pago anticipado de deuda. Hubo una recompra de bonos con vencimientos en los próximos años por un monto de hasta 5,000 millones de dólares. Pero la Cuarta Transformación es una chingadera, dicen los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ay, por cierto, nos llaman propagandistas en la respuesta de Animal Político, que somos los promotores, los que compartimos propaganda del gobierno en medios como Sin Censura. Híjole, bien decía mi nana que la sopa no se ve su cola, sobre todo cuando la traen sucia,
¿verdad, colegas de Animal Político? Además, no queremos confrontarnos con un animal político que usamos como referencia en muchas ocasiones aquí en Sin Censura, sobre todo con la gran investigación que realizaron de la estafa maestra. ¿Cuántas veces hemos reconocido aquí a Nayeli Roldán, una compañera que investiga y que es todo, pues todo pulmón, todo por la verdad? A ver, que no se saque de contexto lo que nosotros dimos a conocer. Por favor, hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. La secretaria de Energía, Rocío Nale, por su parte, informó que avanza, conforme lo previsto, la rehabilitación de las 6 refinerías del país para producir cada vez más combustibles. La revista The Economist le da la razón a López Obrador al publicar un artículo sobre las razones por las que podría ser bueno que México explorara con el petróleo para impulsar la economía nacional. La situación económica mejora en cifras reales. Datos del INEGI señalan que la inflación registró en la primera quincena de septiembre su nivel menor desde 2016. Durante los primeros días del noveno mes del año, el índice tuvo una variación del 2.99%. Nuestros colegas de Sin embargo MX publican en torno a las irregularidades presupuestarias que la Auditoría Superior de la Federación halló en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 2014 y 2018, y resulta que tienen al menos 90 probables responsables directos e indirectos, entre ellos el exsecretario Gerardo Ruiz Esparza, conocido en el bajo mundo de Denise Dresser como el Richard Gere mexicano, Benito Neme Sastre, o Sastre, titular de Caminos y Puentes Federales, y el exgobernador de Chiapas, el Güero Velasco. Paso a paso se cierra, pues, este círculo en torno a los más cercanos de Peña Nieto. Nuevas revelaciones en torno al patrimonio del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Bueno, de acuerdo a Carlos López de Mola, hay que decirlo, y al periódico El Universal, en su declaración patrimonial, presuntamente dejó fuera 2 empresas que constituyó entre 2001 y 2017 junto a su familia. Toca al exsecretario de Gobernación aclarar el asunto para no perjudicar a la Cuarta Transformación. El colectivo No Más Derroches en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía dice que sus amparos no afectan ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público, y criticó que el presidente invoque el interés nacional para construirlo. Andan políticamente heridos de muerte por el triunfo de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones. Y luego de su detención en España, Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, intenta capitalizar su empresa. El plan es sanar el boquete de $350 millones que dejó a la empresa la acción del gobierno federal. En un acto inédito, ya hubiéramos querido los mexicanos tener un presidente, un gobierno con esta autoridad moral. En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció por primera vez que durante la llamada Guerra Sucia se construyó y operó desde el gobierno un aparato de represión que cometió delitos de lesa humanidad contra disidentes políticos. Ayer, en una fecha simbólica, ofreció disculpas públicas a Marta Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo José Manuel Alapisco Lizárraga, ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue detenida de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa. Fue torturada en la 9ª zona militar en Culiacán y se le obligó a presenciar la tortura y ejecución extrajudicial de su esposo. Claroscuros para el expresidente de México, Vicente Fox, en su lucha por erigirse como líder de la oposición, mientras Alito Moreno, dirigente del PRI, aseguró que está listo para reunirse con él. Felipe Calderón negó haberse sentado a conversar con la creación de un puente nacional anti-AMLO, cascajo sobre cascajo, lucha de egos de la oposición, a ver para qué alcanza. Así como en Movimiento Ciudadano negaron haberse reunido con Fox, así también sale a desmentir Felipe Calderón al expresidente Vicente Fox. Dice que, ¿reunión? ¿Qué chingados anda fumando? Bueno, no dijo eso Felipe Calderón. No sé si el expresidente de Vicente Fox tomó algo, o Felipe tomó algo y no se acuerda, pero bueno, así están las cosas en la oposición. Flaco favor le hace a Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, al reunirse con el coordinador del Partido Verde para generar consensos para aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa.
luego de lograr el aval en la Cámara de Diputados, desprestigiado el ex gobernador de Chiapas, su pura corrupción y liviandad. A ver, no le anda cobrando después favores a Moreno, y me refiero al güero Manuel Velasco. A ver, ahí le va, que se escuche bien y que se escuche fuerte. Aunque ponga ajos en la puerta, vamos a derrotar a Andrés Manuel López Obrador en las urnas, dice Felipe Calderón, quien advierte que al mandatario no le servirá su tocó madera o toco madera. El expresidente no tiene memoria y va en la misma senda descendente de su ex correligionario Vicente Fox Sada. La construcción de la planta de la compañía cervecera Constellation Brands en Mexicali ha sellado su suerte. El presidente López Obrador afirmó que debió levantarla en el sur de agua. Levantarla en el sur fue lo que pidió ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay más agua. Esta declaración da impulso a grupos de activistas sociales de Mexicali que enfrentan la edificación de la fábrica de la compañía de importación de cerveza más grande de México. Bueno, vamos a hablar sin pelos en la lengua. Perdón, debí de haber dicho la compañía de importación de cerveza más grande de Estados Unidos, para que luego no haya confusiones. De noticias vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Te pido lo de siempre, que se suscriba a nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media, que le dé clic también en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en directo, pues, viendo videos. Si es que estos señores de YouTube nos mandan las alertas. Y bueno, por esas cosas